Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero decirte, Señor, que estoy tan agradecido en la vida, a pesar de tantas cosas que vivimos, porque no es fácil, Señor, establecer en nuestra vida un patrón de conducta y de pensamiento que solo tú lo puedes desarrollar al caminar contigo. Pero no hay nada más precioso que sentir el privilegio de saber que tú nos llamaste para servir, para vivir, para caminar a tu lado y queremos hoy pedirte que nos ayudes para ser eficaces y, como dice el título de esta predicación, para servirte mejor. En el nombre de Jesús, amén. Si alguno me sirviere, sígame, dijo Jesús. Interesante esas palabras. Si alguno me sirviere, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A veces me he preguntado qué nos puede estar sucediendo cuando comenzamos en la vida cristiana, llegamos al momento o a la etapa de comenzar a servir o de lo que consideramos servir, aunque nosotros en realidad la consecuencia de servir en una congregación es producto de la manera en que nos relacionamos y cómo servimos en los lugares donde nadie nos puede reemplazar. Eso es algo esencial en la vida. Lo venimos compartiendo y el domingo hemos compartido en parte de eso, ser lo mejor que pueda hacer y servir lo mejor que pueda servir donde Dios me ha colocado. Cuando uno forma parte de una familia, el amor consiste en servir lo mejor que pueda servir a mi familia desde el lugar donde estoy, o sea, como hijo, poder servir a mis padres, si los tengo, la gente que está a mi cargo, como padre o como esposo o esposa, ¿cierto? En el caso de las mujeres, poder servir mejor a las personas que Dios nos ha confiado en la vida, ¿cierto? Y eso se va extendiendo en la medida en que uno aprende a servir en esas áreas de la vida, eso se va extendiendo, aunque es constante y es un aprendizaje constante, pero muchas veces me pregunté, bueno, ¿qué pasa en la vida de la gente cuando tiene el deseo de decir, yo quiero servir a Dios? Uno constantemente, y eso me honra y me hace muy bien, ver que en el año viene gente nueva y que dice, esta persona quiere servir en tal ministerio, esta persona quiere entrar en Ujieres, hay chicos que tienen el don de la música y quieren servir en la música, maestras de iglesia infantil, diferentes áreas en la iglesia de servicio que tienen que ver, algunos con formas operativas, ¿cierto? Otros desde el altar y poder ser eficaces en el servicio. Durante estos casi 30 años que llevo en la vida en Cristo, veo personas que comparten la misma iglesia, reciben el mismo mensaje, mucha gente sirve en el mismo ministerio que otras, pero la vida pareciera que les fuera tan diferente entre unos y otros. Uno se preguntaría, pero si reciben lo mismo, escuchan lo mismo, se supone que tendrían que pensar de una manera similar, pero no es así en muchos casos. Y mirando este pasaje de Juan veo algo en esas palabras de Jesús que llaman mucho la atención y que deberían ser bien importantes para nosotros en la vida. Jesús dijo, si alguno me sirviere, dijo, sígame. Lo primero que dice Jesús es, si tú me quieres servir, antes tienes que aprender a seguirme. Si tú me quieres servir, tienes que aprender primero a seguirme. Y esto me llenó de inquietud porque parece que Jesús hace una diferencia muy grande entre servir y seguirle. Entre servirle y seguirle hay una diferencia muy grande. Y estas palabras nos permiten ver que a Jesús le interesa que nosotros tengamos como meta, que nuestra meta sea seguirle más que servirle. Diga esto, por favor, seguirle más que servirle. Parece algo contradictorio como pastor, porque
siempre se cumple lo que Jesús dijo, ¿cierto? La mies es mucha y los obreros son pocos. Siempre falta gente para servir. Pero en realidad nosotros deberíamos entender este principio y deberíamos enseñarlo. Mire, a Felipe, Juan capítulo 1, versículo 43, le dijo: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. A Mateo le pasó algo similar. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Marcos capítulo 1, versículos 16 y 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Les dijo: sígueme. Ahora también hubo otras situaciones. Lucas capítulo 9, versículos 59 al 61. Vamos a ver dos ejemplos. También ahí dijo Jesús a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que entierre a mi padre. No era que el padre se había muerto y tenía que ir al velorio, al sepelio, sino que era una frase cultural bien conocida, que lo que quería decir es: cuando mis padres se vayan de este mundo y yo reciba la herencia, entonces ahí yo quedaré libre y te voy a poder seguir. Pero déjame primero vivir los años que le quedan de vida para que yo los comparta con mi familia, con mi padre. Eso es lo que quiso decir. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor. Ya otro tuvo el deseo de seguirle. Dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces unos dejaron todo y fueron. Algunos pusieron excusas, otros pusieron condiciones, pero a todos Jesús les dijo: sígueme. A ninguno les dijo: sírveme. A todos les dijo: sígueme. Aun cuando Jesús fue a buscar a Pedro, ya resucitado, después de decirle a Pedro cómo iría a morir, cómo sería su futuro, profetizarle cómo Pedro iba a terminar sus días aquí en este mundo, le dice a su discípulo, Juan 21, 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dice: y dicho esto, añadió: sígueme. No les dijo a ninguno: sírveme. Les dijo: sígueme. Y esa es la diferencia que coloca en honra a algunos de los que le sirven. Dios dice: hay un lugar de honra para aquellos que siguen a Jesús como un estilo de vida. Eso es lo que marca la gran diferencia. Dígale que está solo. Eso es lo que marca la gran diferencia. Porque nos volvemos ineficaces en el servicio y en el ministerio cuando miramos otras cosas porque dejamos de seguir los pasos de Jesús. Hay mucha gente que sirve, pero no le sigue. Por eso, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Lo primero que hizo Jesús en su forma de andar, anduvo caminando en santidad. Diga esto: en santidad. Jesús caminó sin pecado. Ahora, ¿nosotros podemos caminar sin pecado? ¿Qué dice usted? El que dice que no peca, dijo Juan, es un mentiroso. Una cosa es el pecado que nos reivindicó Jesucristo en la cruz y nos volvió a poner en el lugar correcto con el Padre, en una correcta relación. Y nosotros volvimos a recuperar esa naturaleza perdida. Y hoy tenemos la posibilidad de caminar con el Padre. Jesús ya solucionó eso y nos dio la salvación. Pero todos los días luchamos y batallamos con conductas, con pensamientos, con emociones y con acciones que se convierten en situaciones pecaminosas. Por eso dice la palabra: tenemos abogado tenemos a Jesucristo el justo. Si no tuviéramos ningún tipo de problema, ¿para qué tener un abogado? Algunos entienden bien el tema del abogado. Algunos necesitan muchos abogados. Servir en la iglesia es algo
un poco diferente a seguir a Jesús. Hay mucha gente que sirve pero no le sigue. Servir en la iglesia, servir en un ministerio, servir en una fundación cristiana, hacer cosas que puedan parecer buenas o que puedan tener intenciones de buenas, pero no necesariamente pueden significar seguir a Jesús. El lugar de honra está para nuestras vidas en el lugar donde está Jesús. Por eso dice Juan capítulo 12, como acabamos de leer, la parte B del versículo 26. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde está Jesús está el Padre, y aquella persona que se convierta en un seguidor de Jesús, el Padre siempre lo colocará a uno en un lugar de honra. Siempre Dios coloca en honra a las personas que deciden seguir a Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicción, dije aflicción, ¿no? Otra palabra para el libro de palabras no inventadas. Va a ser difícil, pero donde está el Señor, siempre está el lugar de bendición. David lo entendía bien, por eso el Salmo 16, versículo 11, David dijo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Diga por favor esto, el servir no significa necesariamente seguir a Jesús. Como dije antes, los pastores muchas veces caemos en el error de hacer más énfasis en que la gente sirva a Jesús que en enseñar a que la gente siga a Jesús. Porque cuando una persona sigue a Cristo, la consecuencia siempre va a querer ser servir a Dios con excelencia y con compromiso. Por el contrario, si se sirve solamente, pero no se sigue a Jesús en la vida privada, la consecuencia no será seguirle. Siempre la tendencia va a ser tender a abandonar. ¿Por qué? Porque cuando yo no aprendo a seguir a Jesús, sino tengo puesta la mirada en Jesús, estoy mirando las cosas de abajo. Y cuando miro las cosas de abajo, dentro de una congregación cristiana, empezamos a ver muchos errores y muchas falencias en la gente. ¿Y cuáles son las primeras falencias y errores que primero vemos en los pastores, en los ministros, en los que servimos, en los que estamos expuestos, en los que ponemos nuestra vida para poder servir y bendecir? Siempre la consecuencia para los que solamente sirven pero no siguen a Jesús será el querer abandonar. Aparecerán las excusas, porque servir, andar por la vida haciendo labores en la iglesia, con buenas intenciones, pero sin una vida que siga a Cristo, es lo que hace que mucha gente ande desanimada dentro de la iglesia, ande sin gozo, sin entusiasmo, sin propósito descubierto para su vida, porque solo ven defectos en los demás y se parecen deteriorarse, sufren muchas consecuencias en sus vidas, en sus relaciones con los demás, y esas consecuencias son producto del estilo de vida que pueden llegar a llevar fuera de la iglesia, porque no se experimentan cambios. Su carácter no es transformado, el pecado seduce, no hay disposición para afrontar el voltaje de la vida cuando uno sigue a Cristo. La presión de la adversidad no se puede vencer con la palabra. Mucha gente conoce la palabra, pero no usa la palabra. Y seguir a Jesús significa exactamente eso, usar su palabra. Lo que aprendí es usarlo. Yo te puedo recitar un montón de versículos, pero cuando estoy en el medio del baile y tengo que bailar, como dice en Argentina, mucha gente no está dispuesta a pagar el precio. Porque se puede saber mucho y se pueden mirar con la bigota que tengo en el ojo, como consigas esa predicación,
Y se puede ver la paja en el ojo ajeno y se puede ver muchos defectos en la gente. Y de hecho se puede criticar y se habla muy mal. Por eso es tan triste cuando alguien se va de una congregación, porque si se va mal, van hablando cosas que en realidad es desde su óptica como se pueden ver. Hay errores, hay cosas, puede haber pecado y barbaridades. Y si son temas de pecado, hay que denunciarlo. Pero si son temas de carácter, tengo que mirar primero cómo yo respondo frente a mi forma de hacer, porque lo que yo puedo estar criticando en otro es exactamente mi forma de vida también. Y Pablo lo dijo. Y tú que criticas, ¿no haces lo mismo? Tú que denuncias que roban, ¿tú robas también? ¿No robas también? Ah, no, yo no robo. Aleluya. Ah, ok. Andar por la vida haciendo labores en la iglesia sin seguir a Cristo está muy bien, son buenas las intenciones y es algo bueno, pero si no aprendo a seguirle, mi servicio siempre será ineficaz. Afrontar el voltaje de la vida, la presión de la adversidad, se puede hacer con buenos deseos, con buenas intenciones, con disposición para servir, para colaborar. Ese es el pensamiento de mucha gente, voy a colaborar. De hecho, aquí aprendí, viviendo en este país, una palabra que en mi nación casi no se usa: colabóreme. Colabóreme, lo que quiere decir es deme algo, ayúdeme. Y entonces con ese concepto mucha gente en la iglesia tiene ese pensamiento: yo voy a colaborarle, ¿en qué le puedo colaborar? Entonces yo veo mucha gente con buenas intenciones que quiere colaborar, ¿cierto? A mí me han venido a enseñar cómo se tienen que hacer muchas cosas en la iglesia, pero es gente que pasó por 20 iglesias y me quiere enseñar cómo hacer para permanecer en una iglesia, ¿cierto? Pero cuando no aprendo a seguir a Cristo en la intimidad, muy en el fondo, se pierde el propósito. No hay razón, no se encuentra ese lugar de honra que Dios ha preparado para aquellos que decidan seguir a Jesús. Entonces, lo que aparece es ansiedades, excusas, y todo se deteriora. Mire, en la historia tan conocida, el joven rico tenía buenas intenciones. ¿Conoce la historia del joven rico? Sí. ¿Cuánto dicen amén? Nadie, por favor. El que no la conoce, por favor, lea la Biblia, ¿cierto? El joven rico tenía buenas intenciones desde su óptica. El joven rico servía al Señor. Entonces se le acerca a Jesús, y le hace una pregunta muy sincera. Él le hace una pregunta públicamente y le dice: ¿qué debo hacer? Y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es una pregunta sincera. Y es muy probable que dentro del corazón de ese joven se diera cuenta él que algo faltaba. Había un vacío en su interior que no alcanzaba a llenar y entonces le pregunta a Jesús, Mateo 19, versículo 16, y le dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Qué buena pregunta, ¿cierto? Y qué bueno, porque no le preguntó qué debo hacer para ser próspero. Ya era próspero, ya tenía dinero. ¿Qué debo hacer para ser popular? Ya era popular, era conocido. Era un joven que venía de una sinagoga en su iglesia local. Sería una persona referente, muy probablemente. El versículo 17 al 22 dice: Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, qué interesante. El versículo 20 dice: el joven le dijo: todo esto he guardado en mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Entiendes? Yo hice todo.
los mandamientos los cumplo, mira, tengo una conducta intachable, hago un esfuerzo bárbaro, me disciplino en hacer todo eso, pero algo faltaba. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, siempre utilizamos este pasaje para hablar del dinero, ¿cierto? Y para decir, bueno, mucha gente cree, hay que vender todo, uy, tengo que dar todo porque ser rico es un pecado. No, eso no, para nada. La Biblia habla muchísimo de hombres que fueron extremadamente prósperos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las riquezas Dios las entrega. Si usted trabaja en la vida y es responsable, seguramente la respuesta será prosperidad. Si usted es diligente en sus labores y hace las cosas correctamente, seguramente sucederá lo que dice la Biblia. El diligente siempre estará con los reyes, siempre estará en lugares de privilegio. Así que el tener o no tener, mucho depende de con qué mentalidad siembro en la vida. Y Dios nos quiere bendecir. Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que el problema del joven rico no era un problema de dinero, el problema del joven rico era un problema del corazón, porque él estaba llenando los vacíos de su corazón con el pensamiento y la óptica hoy tan común y tan normal en este mundo. Lo triste es que se ha trasladado y eso se ha infiltrado de una forma tremenda dentro de la iglesia. Lo que Jesús le estaba diciendo es: el Dios que tú tienes no te va a servir. No te va a servir en los momentos trascendentes de tu vida. Es más, para conseguir la vida eterna, tú tienes que dejar esos dioses que te están llevando a transitar tu destino y a querer hacerte creer de que la felicidad y la salvación está en conseguir lugares y conseguir cosas en la vida. La vida en Cristo no se trata de nosotros, se trata de Él. Decirle que está a tu lado. La salvación se trata de Él. La vida cristiana se trata de Él. No se trata de mí. Si quieres entrar en la vida eterna, vende todo lo que tienes. El joven rico tenía buenas intenciones. Hacía todo muy decoroso. Su comportamiento, sus modales, sus relaciones, su moral, su decencia, su honestidad, la honra que le otorgaba a sus padres. Todo eso estaba muy bien. Solamente que el motor de su vida, la motivación de su servicio, no era Cristo, no era Dios, eran sus posesiones, su pensamiento de que una moral correcta lo llevaría a vivir una vida correcta. Por eso tanta gente no encuentra realización en la vida cristiana. Dejaron sistemas de conducta inmorales, fraudes, robos, mentiras, engaños, rencores. Dejaron muchas cosas y lucharon en la vida, cosas que tienen que ver con conductas, pero no encuentran deleite, porque lo que hay que aprender ahora, que el Señor me libró de todas esas cosas y de la esclavitud del pecado, es a tener una correcta actitud. Diga, correcta actitud. Y ese es un punto clave en nuestra vida. Es algo que nosotros tenemos que luchar para cambiar de actitud. Tener una actitud compasiva, una actitud de guerra, tener una actitud de poder vivir la vida de tal manera que honre a Dios. Por eso Pablo dijo a ustedes antes, les dijo a una de las iglesias, antes eran ladrones, eran inmorales, eran mentirosos, hacían muchas cosas, pero ahora no solamente eso,
es lo que deben hacer. Ahora tienen que tener un tema de actitud. Dejen el enojo, la gritería, la ira, las contiendas. Ahora tienen que cambiar ustedes de actitud. El fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, son actitudes que tenemos frente a la vida. Y eso lo entrega el Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo que se forma en nosotros. Y es una actitud que nosotros tenemos frente a la vida y frente a las personas con las cuales nos relacionamos. El joven tenía buenas intenciones, pero estaba equivocado en su sistema de pensamiento de cómo sería encontrar la vida eterna. La vida eterna tú no la encontrarás a través de buenas acciones, ni de involucrarte en una iglesia sirviendo. Eso es consecuencia. Y está muy bien cuando tú lo haces, porque lo más importante es que lo que aparece en la vida es gratitud. Y por gratitud nosotros servimos a Dios. Y todo lo que podamos hacer se queda corto en todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Te acuerdas de dónde te sacó? ¿Te acuerdas cómo era tu vida? ¿Cómo pensabas antes de conocerle? ¿Te acuerdas dónde estabas? ¿Te acuerdas cómo sufrías? ¿Te acuerdas las preguntas que tenías? ¿Te acuerdas cuántas cosas sucedieron y cómo Él te fue llevando y te fue sacando? Eso significa que caminaste con el Señor y Él te fue llevando. Y Él te fue llevando. La pregunta es, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a seguir siguiéndole? A veces nos cansamos. A veces nos sucede como el joven Eutico, cuando Pablo estaba disertando y predicaba tantas horas y se sentó en la ventana ahí de ese lugar en un piso alto y escuchaba la prédica y seguro pensaría, ¿cómo cansa este Pablito, Dios mío? ¿Cuándo termina esta vaina? Ay, Dios, seguro estaría allá afuera, está mejor, allá afuera está buenísimo, están mis amigos, allá están pechito con pechito, sí. Y él miraba por la ventana, seguro del grupo, y decía, no, se sigue predicando, ¿cuándo termina esta vaina? No, me pierdo el happy hour. Oh. Uy, se está terminando la cerveza y se toman todo mi cerveza. Uy, Dios, y está mirando por la ventana. Y seguro pasarían las chicas ahí, hola, ¿qué tal? Y Pablo seguía hablando y entonces, y este joven estaba ahí sentado, uy, ¿cuándo termina este argentino de predicar esa vaina? No la aguanto más. ¿Y qué pasó? Conoce la historia, ¿no? Se quedó dormido y se cayó por la ventana y se murió. Y ese Pablo cansón y fastidioso fue el que bajó, lo abrazó, oró por él, resucitó, lo sacó, no sé si los chichones le habrán quedado o qué, pero se fue para la casa vivo cuando todos decían, este se tiene que haber muerto. Estoy dispuesto a seguirle. ¿Sabe cuándo me doy cuenta si estoy dispuesto a seguirle? Cuando de verdad dentro de mí está ese anhelo de llegar a su casa, de estar. Mira, la carne muchas veces no quiere, se cansa, pero hay un entusiasmo. Cada día que tengo que venir acá a predicar, ya voy para 13 años en este lugar. Y cada vez que tengo que predicar me empieza el corazón a latir muy fuerte cuando estoy en mi casa por salir a la iglesia. Los domingos en las madrugadas me cuesta dormir y pensando y diciendo, Señor, que pueda hablar lo que tú tienes para decirnos. Y es cada domingo y cada día y cada vez es más. Y aunque hay momentos difíciles, no hay nada que pueda deteriorar o detener esa convicción que un día puso en nosotros, pero tenemos que alimentarla. Yo lo tengo que seguir a Él. El problema es que muchos queremos que Él nos siga a nosotros. ¿Cierto? Por eso cuando Jesús iba caminando se fueron a adorar al templo cuando era pequeño Jesús, era un niño.
Jesús se quedó en el templo y toda su familia volvía a sus casas, a sus hogares, caminaban mucho. Y cuando José y María, entre toda la gente, iban caminando, ¿y a dónde se fue Jesús? ¿A dónde está? ¿A dónde está Jesús? Y fueron a ver, no lo encontraron. 3 días lo estuvieron buscando y llegaron al templo y Jesús se quedó en el templo predicando y estaba hablando y estaba impactando a todos los religiosos de ese tiempo. Muchos de nosotros creemos que caminamos con Jesús, pero Jesús se quedó allá en el templo y seguimos caminando por la vida y pensamos que Jesús va con nosotros en la caravana y que Jesús está para cubrirme todas las cosas que yo haga y no creo y estoy desafiando la palabra cuando el Señor dice, mira, yo esa parte, el Señor no puede estar en tus decisiones que son incorrectas y el Señor no está ahí. El Señor se queda en el templo, muchas veces la gente sigue caminando como el Señor bendice. No, esto es de Dios, esta puerta es de Dios, sí, es de Dios. Oh, aleluya. Sí, ¿por qué? Porque esta puerta me produce prosperidad y vamos a salir adelante y voy a poder recuperar mis vacaciones allá en Dubái, en Titiribí, a donde sea. Pero lo que sucede es que mucha gente cree que Jesús camina con ellos en eso, pero en su forma de vida, su forma de hacer los negocios, su forma de relacionarse, Jesús no tiene nada que ver. Entonces no entiendo qué es lo que está pasando y a dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Creí que caminas conmigo? No. Se quedó por allá. El Señor se quedó donde tenía que estar. Yo tengo que estar, dijo Jesús, en los negocios de mi Padre, las cosas de mi Padre. Tengo que estar. Por eso el Señor dice, quiero que disfrutes todo lo que he creado para ti en este mundo, pero siempre y cuando yo sea tu Dios y tú me sigas. De no ser así, siempre te encontrarás con vacíos en tu corazón y nunca sabrás cómo llenarlos. Cuando te sacies de esa miel, cuando te canses y cuando veas que se vuelve una costumbre o algo cotidiano, lo que al principio te apasionaba, volverás a sentirte vacío o vacía. ¿Cuántos tuvieron oportunidad de cambiar de carro alguna vez? Un carro nuevo. Yo lo que es cuando va, el carro, y cuando se sienta carro nuevo, el olorcito que tiene, ¿cierto? Después eso se va con el tiempo. Claro, donde te subiste unas cuantas veces y después no entendés cuál es el problema del olor. Sos vos el problema del olor del carro, ¿cierto? Y después ya uno empieza a darse cuenta que es normal y ya tiene que venir otro evento, tiene que suceder otra cosa para llenar esos vacíos del corazón. Lo mismo pasa con las relaciones interpersonales, lo mismo pasa con un trabajo, lo mismo. Mira, una vez una hermana de la iglesia allá en Argentina, no me olvido más, Dina se llamaba, meses enteros que no conseguía trabajo. Una chica muy querida, pero muy religiosa. Y entonces nos tenía todos los de la alabanza y dije, por favor, oren por mí, aleluya, gloria a Dios, quien me recitaba versículos, era una ametralladora. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero oren por mí, por ese trabajo, y oramos, y nosotros ahí los agarramos, los ensayos, Señor, y abre puertas y rompe lo que hay que romper, dale el trabajo, y en el nombre espíritu de trabajo, ven y y todos ustedes, como 3 meses no estuvo orando. Resulta que llega a la iglesia un día y dice, cuenta el testimonio. ¡Oh! Le dieron el trabajo. Y todos ahí, todos, bendición, Señor es fiel. Y el domingo contó el testimonio. El Señor me dio el trabajo y le agradezco. Y empezó. Mira, a los 2 meses viene y dice, oren, porque me parece que el trabajo no es de Dios. Y nosotros decimos, ¿cómo? A los 3 meses no era de Dios el trabajo. ¿Se equivocó Dios? Entiende por qué tenemos que seguir a Cristo. Pablo dijo, temo que como la serpiente astuta engañó a Eva,
vuestros sentidos sean extraviados. Su forma de sentir y de ver sean extraviadas por el engaño que produce Satanás, como lo produjo en el corazón de Eva. Temo que sean extraviados sus sentidos y que sean engañados. Hay mucha gente que dice, Dios me dijo, el Señor me habló. Yo quiero decirte algo. El Señor habla a través de su palabra. Cuando tú escuchas una voz audible, cuidado, decirle que está a tu lado, cuidado, cuidado. Jesús dijo estas palabras. Estoy muy interesado en que me sigas, en que me sirvas también. Está muy bien la labor que haces en la sinagoga, joven rico. Pero para poder entrar en mi reino, las puertas de la iglesia no son las que debes atravesar. Escuche bien esto. Para poder entrar en mi reino, las puertas de la iglesia no son las que debes atravesar. Juan capítulo 10, versículo 9. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente cree que sigue a Jesús porque pasó las puertas de la iglesia y se emocionó y con el tiempo aprende algunas cosas y se pone a servir en la iglesia, y eso está muy bien. Pero no se da cuenta de que muchas veces eso no es seguir a Cristo. Y mucha gente se conforma y piensa que sigue a Cristo porque se involucró en un ministerio, porque llegó temprano, porque toca muy bien un instrumento, porque es eficiente en algunas labores operativas, y eso está muy bien. Pero eso tiene que ser la consecuencia de seguir a Cristo. Ese no tiene que ser el motivo. Porque tu salvación no va a venir jamás a través de una iglesia, a través de una parroquia, a través de un grupo de oración o a través de una entidad cristiana. Tu salvación será pasar por la puerta que se llama Jesucristo, entregarle tu vida. Mira, hay un video que estuvimos viendo hace tiempo ya, y hay una parte donde estaban los rediles, donde entraban las ovejas, y era un lugar de piedra. Era así todo redondo era el lugar y sin puerta. Entonces explicaba el teólogo ahí en ese lugar que los pastores en la noche llevaban a las ovejas y entraban por ese lugar. Y el pastor era el que se acostaba en ese espacio, y el pastor funcionaba como una puerta. Las ovejas no podían salir ni entrar porque el pastor en la noche dormía en ese lugar. Cuando Jesús da ese ejemplo, la gente entendía muy bien, porque la gente sabía que los pastores en el redil eran los que se convertían en la puerta para que las ovejas no puedan pasar. La única forma que tenían para pasar las ovejas de ese pastor era a través de la puerta, y así el pastor les daba entrada para que pudieran entrar. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Entiende? Yo soy la puerta. Versículo 29 de Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En pocas palabras Jesús dice, la vida eterna es para los que me siguen, y como consecuencia de seguirme me sirven. Porque donde yo estoy, estará también mi servidor. Así que servir tiene que ser la consecuencia de seguirle. Por eso debemos aprender a seguirle, porque es la única manera de poder ser eficaces. ¿Sabe por qué vinieron estas palabras? Porque los discípulos se asombraron de que dijera, Señor, ¿cómo lo dejaste escapar? ¿Cómo dejaste escapar a este joven? Este joven en la iglesia tiene que ser tremendo. Es rico, así que seguramente será generoso.
Va a dar. ¿Cuántas cosas podrías hacer, pastor, con ese joven? Honra a sus padres. Donde está todo el tiempo predicando, honren a sus padres, el mandamiento con promesa, tienen que honrar a los padres, todos los conflictos que... Este joven, un ejemplo tremendo, honesto, una persona... Y los discípulos lo miran y dicen, lo dejaste escapar, le estás predicando para que se vaya, no para que se quede. ¿Se dio cuenta la diferencia que hay con el mensaje moderno? Jesús le predicaba a la gente y se lo ponía tan difícil. Le decía, el que quiera seguirme, muérase. ¿Cómo? El que quiera, niéguese a sí mismo. Hoy se habla de autosuperación y el Evangelio de Jesucristo es de autonegación. Niéguese a sí mismo y sígame. Y escuchó, no, tú eres el mejor, tú eres el rey, tú eres la reina, tú eres la belleza, tú serás el empresario de esta ciudad. Oh, irás y tendrás y pondrás y sacarás y nadie te podrá hacer frente y y tantas cosas que se dicen. La pregunta es, yo sigo a Cristo con mi vida, camino con Él, estoy dispuesto a pagar el precio de seguirle. Porque Jesús no es un Dios de ratos libres. No, es que no, sí, me comprometí, pero no puedo. Lo que pasa es que tengo una carrera de embolsados el domingo y no, cierto, no. Mire, yo llevo de casi 30 años, llevo 29 rodeado de músicos en la iglesia cristiana. De todo tipo de músicos, de toda gente, todo tipo de calidoso. Y siempre el resultado es el mismo. Siempre el resultado es el mismo. Es la mayoría lo que quiere es ser visto o poder conseguir lograr sus propios planes a través de un altar o de un disco que se pueda grabar en la iglesia y no de glorificar a Dios con su vida y permitir que Dios lo lleve hasta donde los quiere llevar. Eso es calcado. Entonces tiene unos músicos impresionantes. Por este altar pasaron muchísimos músicos, cantantes, cantores, salmistas, todos los de la época entre el año 2005 y ahora, pero infinidad. Y entonces ahora, tremendo los solos, lo que ejecutaban y todo, pero no quieren hacer un estudio, no llegaban a la hora que querían. Te vengo a avisar que ayer no vine. Eso es muy común. ¿Sabes las veces que nos pasó? ¿Y qué pasó? No podía venir. Tuve que hacer. O le sale un parche mejor, porque no, sirvo a Jehová de los ejércitos, pero por allá le dicen, hermano, te necesitamos porque estamos armando la banda celestial de la ciudad y tienes que venir a tocar porque tenemos que estar juntos. Y se fueron para allá, no le avisan a nadie, no se dejan un hueco en la congregación y después se preguntan, ¿por qué Dios no me lleva? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no me llama? Y la respuesta sería, a juicio te va a llamar el Señor. Y uno ve tanta gente así, tanta gente que no quiere. Y quiere que el Señor haga todo. Y su compromiso es mediocre. Y se vuelven estériles y entonces se sienten frustrados. Entonces, y ni hablar de lo que significa fluir y adorar a Dios porque viene el momento del solo de ellos. Y el Espíritu Santo dice, ¿y yo cuándo entro? No, hoy no te toca a vos, hoy me toca a mí. Y el Espíritu Santo está ahí, ¿cuándo voy a hacer algo yo? El Evangelio se trata de Él, no de nosotros. Y entonces le dijeron, pero Señor, ¿y entonces qué va a pasar? Lo dejaste ir a y nosotros dejamos todo. Y Pedro fue el que le dijo, dejé todo, dejé la fábrica de pescado, dejé la empresa, dejé el barco, dejé todo por seguirte, dejé a mi familia. Bueno, qué bueno, mi suegra también, bueno, está bien, buenísimo. Eso también está bueno, pero dejé todo. Y entonces Jesús le contesta esto, le dice, cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El versículo 30.
pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. ¿Qué significa? Quizá tú seas de esas personas que dice, yo no hago nada en la iglesia. Yo no toco un instrumento. Mi voz es tremenda. Desafino casi como el pastor. No sé qué hacer. Pero quizás en tu intimidad tú seas una persona que sigue a Jesús. Y yo te animo a que tú seas esa clase de persona. Porque cuando el Señor necesite a alguien, Él va a buscar entre todas las personas un adorador y unos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el Señor va a decir, encontré una. ¿Pero de dónde salió? ¿Cómo lo pusiste ahí? ¿Por qué a él y no a mí? Si yo tengo una trayectoria. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Esto es lo que Jesús dice que va a decirle a algunos que sirven y que creen que porque sirven van a obtener la salvación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Nosotros te servimos, Señor. Aleluya. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si alguien me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. La actitud de una persona que sirve, pero que ha dejado de seguirle, siempre será la queja, la inconformidad, y con el tiempo se va a ver eso en su semblante, porque no hay alabanza, no hay adoración a Dios, porque se perdió la alegría. Y se perdió todo eso porque lo primero que se perdió fue la gratitud. Y cuando no hay gratitud, cuando una persona es ingrata con el Señor, entonces no puede ver las cosas buenas que Dios ha hecho por su vida. Y se perdió todo. Se olvida lo que Dios hizo por nosotros, cómo nos sacó de la esclavitud, del pecado, como dije antes, cómo nos libró de tantas cosas que dañan la vida. Conductas, relaciones dañinas, malos hábitos que nos llenaban de culpa. Puertas de trabajo que estaban cerradas y se abrieron, reconciliación con seres amados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, Señor, voy a servirte en la iglesia y todo va muy bien, pero si al servir pienso, esta es mi manera de seguir a Cristo y no tener una relación íntima con su palabra, no tener un tiempo de oración diario con Él, no tener un momento y no me edifico en mi vida privada, no pongo en práctica lo que Él me enseña, no busco como estilo de vida la santidad, el honrarle allá en lo íntimo de mi ser. Entonces llegará el momento que se empezará a notar y se verá la falta de entusiasmo. Y cuando me confronte con Él, porque seguramente cuando en esa desesperación, todo lo que busqué y todo lo que intenté no va a alcanzar. Y un día me voy a encontrar con Él. Y si tengo esa bendición de confrontarme con Él, cuando le busquen mi necesidad, Jesús dijo, buscadme y me hallaréis. Seguramente la respuesta que voy a recibir cuando le pregunte, Señor, ¿qué pasó o qué es lo que pasa? El Señor te dirá la misma respuesta que le dijo al joven rico. ¿Quieres una herencia eterna? ¿Quieres paz? Tenés que estar dispuesto y dispuesta a entregarlo todo. Y entonces ven y sígueme. Tenés que estar dispuesta a abandonar, iglesia, todo aquello que se ha convertido en tu vida en la fuente de tu seguridad. Abandonar tus tesoros escondidos allí en el corazón, despedirte de ellos y abandonarlos para siempre. Y disponerte a tomar la decisión
para convertirte en un seguidor mío, convertirte en mi seguidor, en mi seguidora. Porque de eso se trata la vida eterna. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si alguno quiere servirme, primero debe aprender a seguirme. Y donde esté mi presencia, allí estará mi servidor. Y también estará mi Padre. Y mi Padre te pondrá en honra. Y creo que es el tiempo más apropiado para comenzar de una vez por todas a mirarnos a nosotros mismos y hacernos esta pregunta: ¿te estoy siguiendo, Señor? ¿Te estoy siguiendo en mi vida? ¿Eres importante para mí? ¿Te tengo en cuenta? ¿Mis decisiones son más importantes que las tuyas? ¿Estoy esperando siempre que tú me respaldes a mí? ¿O estoy más pendiente de mirar si lo que estoy haciendo te honra, Señor? Porque yo quiero estar donde tú estás. Porque donde tú estás, como dijo David, hay plenitud de gozo, hay libertad, hay paz, hay todo aquello que no se puede comprar con nada. Ningún placer en la vida te podrá otorgar la paz y la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Yo soy el camino. Por eso tenemos que caminar en Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias en esta noche por tu palabra, por el amor, Señor, que nos tienes, por todo lo que has hecho para que nosotros pudiéramos recuperar el propósito. Yo quiero orar y pedirte por todos aquellos que hoy pueden estar pasando por esas crisis de identidad, por esas dificultades, Señor, que aparecen cuando se perdió el gozo, se perdió la alegría, cuando las expectativas son diferentes a la realidad que estoy viviendo, cuando la decepción o cuando estoy esperando algo que no llega. Danos la fuerza, Señor, porque tú dijiste que aquel que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Por eso en esta noche venimos delante de ti para decirte: Padre, enséñanos a seguirte. En nuestra vida íntima, en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón, que tú te conviertas en el motivo para levantarme. A veces el cuerpo no quiere, el alma siente cosas diferentes, los pensamientos perturban y pasan tantas cosas. Pero tu palabra, Señor, es la autoridad suprema. Y una sola palabra tuya, Señor, puede cambiar todas nuestras vidas, puede cambiar toda una nación, puede transformar toda una familia. Y si nos volvemos a ti, Señor, tú siempre nos estás esperando con los brazos abiertos para colocar el anillo, el mejor vestido, asar al becerro gordo, proveernos, hacer fiesta, porque hay fiesta en el cielo cada vez que alguien decide caminar contigo y volverse a ti. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.